Bienvenidos a una nueva review de Fraunhofer Techno Reviews. Como podéis ver, hoy voy a hablaros un poco de Lightroom, ¿no? Esta versión es más concretamente la versión 6 de Lightroom, en el que, bueno, básicamente añade dos novedades importantes que, bueno, voy a seleccionar primero tres fotografías para que veáis, ¿no? Cuando le damos al botón derecho, pues aquí aparece en combinación de fotografías esta opción de HDR y panorama. Obviamente no va a funcionar aquí porque esto no es ni HDR ni panorama, o sea, no son la misma fotografía. Pero básicamente esta es la nueva novedad del Lightroom 6, que la verdad es que para mí es bastante importante. Primero, porque el HDR, como sabéis, es unir dos o tres fotografías con diferentes exposiciones y para sacar detalle de toda la fotografía, ¿no? Para evitar el temido ruido, ¿no? O sea, no es lo mismo tirar una fotografía en exposición, o sea, de una sola vez, que, por ejemplo, echar dos tomas o tres, ¿no? Con el sentido de coger las altas luces, las sombras y tal, ¿no? Entonces un poco las unes y te sale una fotografía repartida, exenta de ruido, ¿no? Y panorama, pues bueno, ya sabéis, echáis dos, tres fotografías y las unís, las uniría. Y bueno, vamos con la edición que en concreto, que es esta fotografía que la tiré, como podéis ver, con el LG G4, que puede disparar en RAW. En este caso es un formato DNG. Y aquí tenéis el móvil, el H815, que es el LG G4, LG Mobile. El flash no lo disparé. La ISO 50, 442, que viene siendo como 27-28 milímetros, conversión 35 milímetros. F1.8, que es focal fija, y 0, o sea, y medio segundo, ¿no? O sea, utilicé un trípode para que no me saliera trepidada la fotografía. Como podéis, se ve perfectamente lo que es el foco, que era un poco la manzana. Entonces aquí, en esta fotografía, que la verdad es que una cosa que me gusta mucho del LG es que el balance de blanco lo clava bastante bien, porque tiene un espectro de color. Pero en esta fotografía más concretamente hay dos detalles importantes, ¿no? Esta zona que es de altas luces, que es un poco donde la luz, al ser blanco, pues resalta más, y quizás querría resaltar más el tema del logotipo, ¿no? Y luego tenemos una zona de sombras, que aquí es lo que decía del HDR. Si hubiera tirado una fotografía, dijéramos, a menos velocidad, por ejemplo, a algo menos de medio segundo, y esta, pues nos saldría como resultado una fotografía en el que saldría muy quemada la zona del ratón, o sea, la zona de la parte superior, pero saldría perfectamente expuesta esta, ¿no? Y con menos ruido. En esta ocasión solamente disparé, o sea, hice un disparo de un solo tiro y claro, si sale más o menos bien expuesta esta zona, esta va a salir pues peor, como podéis ver, con ruido, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer, bueno, yo lo primero que hago siempre en Lightroom es que me voy al módulo de revelado y me voy a la zona de corrección de lente. En este caso, como es un terminal móvil, no hay corrección de lente. Pero si tenéis otra cámara, 5D Mark II o cualquier otra cámara con lentes y tal, o una CSC, o sea, una micro 4 tercios y tal, pues seguramente pues aquí esté, ¿no? De hecho, aquí tenéis varias marcas, ¿no? Sony, yo que sé, Canon, Nikon, Fujifilm. O sea, tenéis aquí, pues, la verdad es que si os dais cuenta, veis cómo la ha intentado reparar, ¿no? Pero bueno, aquí evidentemente esto no es una Fujifilm con una lens baby ni nada, ¿no? Yo creo que la fotografía está perfectamente bien así, no necesita mucho arreglo porque con esa focal que tiene de unos 28 milímetros, pues no hay mucho efecto barril, ¿no? Ni aberraciones, ni... Bueno, yo creo que está bien. Entonces vamos a arreglar, como hemos dicho, la zona superior del ratón, recuperando un poco las altas luces y vamos a recuperar también la zona de aquí abajo, ¿no? Entonces lo siguiente que hago yo siempre es en el histograma, aunque este está bien porque, bueno, si os dais cuenta, esta zona está rota porque ahí ha incidido mucho la luz, pero vamos a empezar, si os dais cuenta, si damos muy a la derecha, recuperamos un poco esta zona, pero quemamos esta otra, ¿no? Entonces, claro, nos interesa más o menos aquí, o sea, un término medio. Y luego, por la parte de los negros,
pues bueno, nos interesa un poco por aquí. O sea, no este, sino más bien esta zona de aquí. Y ahora, para recuperar un poco las altas luces, que es la zona del ratón, pues nos vamos precisamente a las altas luces. Luego lo siguiente que a mí me gusta hacer es irme a esta zona de aquí, a la zona de exposición, de contraste. De exposición yo creo que está bien. De contraste, si acaso podríamos darle un poquito de contraste a la imagen para oscurecer un poco las zonas estas que no tienen tanto interés. Pero no demasiado, porque si no pierdo aquí detalle. Entonces, con lo cual no me ha gustado ese ajuste y no lo voy a hacer. Si acaso podría hacer lo contrario, descontrastar y darle un poquito más de riqueza a esta zona, que casi que me gusta más. Y ahora vamos a recuperar la zona de la manzana, ¿no? Que es un poco aquí en las altas luces, que vamos a darle menos 50, que como veis la ha recuperado bastante bien. Como está un poco grisácea, vamos a quitarle un poco, menos 30, que yo creo que está bien, ya se ve bastante bien la imagen y no pierde mucha blancura, dijéramos. Y luego la zona de las sombras, que sería esta, y sobre todo esta, pues vamos a darle como 25 para recuperar un poco, ¿no? Y ahora, si acaso, si queremos, luego el siguiente ajuste de los negros y tal, ya no lo voy a tocar, porque ya lo toqué con la zona que os he explicado antes de negros y blancos, ¿no? O sea, los negros y los blancos ya no los toco. Y ahora nos podemos ir a la cantidad, que la cantidad es un poco, dijéramos, microajuste, que es lo que se llama, ¿no? Que lo que pasa es, claro, al darle microajuste va a evidenciar mucho más el ruido. Como podéis ver, lo que hace es resaltar un poco más los detalles, pero evidencia un poco más el ruido. De todas maneras, también me ha potenciado esta zona, que ahora veremos cómo se soluciona. Y esta zona pues me ha generado un poco de ruido, ¿no? Si queréis podemos darle un poco de intensidad al color, como 15, y saturación 10, está bien, ¿no? Entonces le damos un poco de viveza a la fotografía, ¿no? O si queréis 10.5 para que no sea muy cantosa, ¿no? Y si acaso se queda así un poco mejor. Ahora nos vamos a ir a la zona vamos a irnos a la zona de ruido, que es un poco esta zona de aquí, que es reducción de ruido, que es un poco para reducir este ruido que vemos aquí, este ruidecito. Vamos a darle, por ejemplo, 35, a ver qué tal se comporta. Y también vamos a quitar un poco, bueno, el color, sí, también 35. Y ya, pues bueno, pues evidentemente pierde algo de detalle, que lo podemos solucionar como un poco por aquí. Pero claro, es lo que os decía, ¿no? La zona de sombras, al generar ruido, pues pierde detalle. Pero bueno, yo creo que así se ve bastante bien. Y ahora, para solucionar el tema de este tapete tan manchado, hay una opción muy buena, que es esta de aquí, que es la máscara rápida. Máscara rápida y además seleccionable, como podéis ver. Además ya se ve el efecto, porque directamente tiene una exposición de menos 1,25, y entonces ya estáis viendo directamente el efecto en la fotografía, ¿no? Cómo quedaría. La verdad es que bueno, es simplemente pintar y ya está, no tiene más. En la zona bastante, dijéramos, pues bueno, más delicadas, podéis iros bueno, al zoom. Lo hacemos más grande el pincel, que el pincel lo podemos hacer más grande simplemente ajustando aquí, como podéis ver, y aquí un poco la zona de influencia. En la zona de influencia, bueno, me gusta hacerla amplia para no equivocarme, ¿no? Y sobre todo para evitar, por ejemplo, esto, ¿no? No veis que se queda esto como feo, que pasa de una zona oscura a clara. Entonces no, ese efecto queda bastante mal, ¿no? Queda mejor así un poco. Y bueno, luego simplemente pues vamos por esta zona de aquí, igual, aquí sí podemos ir sin miedo, porque además coincide con la sombra del propio ratón, con lo cual podemos ir aquí sin miedo, ¿no? Aunque podía irme a un zoom más amplio, que además lo voy a hacer porque esta zona de aquí es bastante amplia y me interesa ir casi que rápido. Fijaos cómo el pincel se queda lo mismo de grande, inclusive fijaos que aquí he dañado la parte esta del ratón,
que simplemente con darle un zoom y con el menos, vamos a ampliarlo un poco, pues lo solucionamos de esta manera. Es simplemente pulsando el botón Alt y se cambia al menos, más y menos. Simplemente quitar la máscara rápida o ponerla, ¿no? Entonces, pues bueno, pues vamos a irnos por esta zona igual por aquí. Esta que es un poco la peor. Aquí ya pues simplemente lo que estamos haciendo es bajar la exposición de la fotografía y engañamos un poco al ojo, pues quitando esta zona tan, bueno, de imperfección, ¿no? De suciedad, dijéramos, ¿no? De guarrete. Y bueno, luego aquí pues simplemente pues se quita esta zona. Y ya pues bueno, pues cuando le damos a encajar la fotografía, pues como veis pues se queda pues un poco bastante mejor, ¿no? Vamos a irnos a esta zona de aquí. Vamos a ponerlo muy pequeñito. Y ahora arreglamos un poco esta zona así. Y yo creo que ya queda perfecto. Y bueno, más o menos vamos a quitar también esta zona de aquí y por aquí. Y ya más o menos, como podéis ver, pues se queda un poco más vistoso, ¿no? No se ve el tapete tan sucio. También podemos quitarle bastante más. Y bueno, como veis, si quitamos a tope, pues está bien para ver que hay zonas en las que hemos metido la pata, que también es una opción el darle a tope para ver dónde hemos metido la pata, ¿no? En qué zona hemos metido la pata para intentar solucionarlo, ¿no? Y luego ya pues nos vamos a -2. Yo creo que con 2 pasos está bien. O quizás es demasiado, -1,25, lo dejamos como estaba antes, para que se vea así un poco. Y si acaso, pues aumentamos el contraste a tope. Y las altas luces, bueno, si es que si lo recuperamos, sí, las recuperamos y así se ve más negro. Y el contraste no tanto. No tanto. Y luego, bueno, si queremos simplemente, pues la claridad lo ponemos borroso y la saturación lo desaturamos dejándolo en blanco y negro, ¿no? Seguimos viendo esta mancha y para eso luego está esta opción que es la de clonar o corregir. En este caso nos interesa clonar y simplemente lo que va a hacer es clonarnos con otra parte de la fotografía y nos va a hacer desaparecer, como habéis visto, ese punto. Y si acaso podemos irnos luego cuando seleccionemos esta herramienta y pinchando en el botoncito, simplemente si queremos solucionar un poco esta zona de aquí que no me ha gustado, que he visto, que prefiero quedarme corto a pasarme, veis, y ya está. Y luego bueno, si queréis un poco, vamos a quitar esta zona, esto de aquí que no quería hacerlo, y ya si queremos un poco por limpiar, por enseñaros la herramienta esta de clonado, si queremos limpiar la zona superior del ratón, pues lo mismo, nos vamos a clonar y nos ponemos aquí a hacer circulitos por todos lados, a diestro y siniestro, hasta dejarla más o menos limpia la imagen, ¿no? Y aquí pues podemos ver a ver qué tal queda. Aquí estáis viendo que queda ya pues, bastante mejor, ¿no? Esta zona de aquí, que también es bastante cantosa, pues la ponemos un poco más pequeña. Esa de ahí y esa de ahí. Deciros que la herramienta intenta buscar una zona lo más similar posible para que no se note, ¿no? Información de brillo, contraste y tal, ¿no? Y bueno, vamos a ir quitando un poquito. Esta herramienta, si os dais cuenta, tarda un poquito en verse los efectos reflejados, porque en realidad lo que está haciendo es un poco analizar la escena y coger otra escena más o menos similar de brillo y tal, ¿no? Entonces, por eso tarda un poquito más de la cuenta, ¿no? También tengo que deciros que esto es al 100% y nadie ve una foto al 100%. Y aquí estáis viendo un poco la fotografía cómo quedaría. Si restauramos a como estaba antes, aquí la estáis viendo, y aquí
cómo se queda después de este ajuste un poco que hemos hecho, ¿no? Se queda una imagen bastante más limpia, más contrastada esta zona. Y bueno, simplemente por eso he querido traeros un poco la explicación de esta herramienta que es Lightroom, que para mí, a ver, ya ve que hay una zona que no me gusta nada, que para mí es una herramienta bastante buena a la hora de editar un poco fotografías, ¿no? Porque ya veis que podéis dejar que no he seleccionado eso y entonces ahí queda bastante mejor. Entonces, como podéis ver, es una herramienta bastante potente de RAWs, ¿no? De imágenes RAW. Y como podéis ver, una fotografía que pues quizás no era tan buena, así se veía bien, como podéis ver. Pero bueno, esta zona estaba un poco rota, le faltaba un poquito de contraste, esta zona también estaba muy oscura. Y como de una manera súper sencilla, ¿no? Como he explicado, pues dejamos una fotografía un poco más limpia, un poco más vistosa, ¿no? Y como esto, pues en todo, ¿no? Un poco, bueno, esta imagen no, pero esta imagen no sé si está un poco editada, pero bueno, simplemente le damos a restaurar y como estaba antes, con menos contraste, le hemos dado contraste y tal. Y bueno, y aquí como queda, ¿no? Un poco el antes y el después. Y aquí exactamente igual. Una flor, vamos a restaurar. Le faltaba estar un poco azulada, le faltaba un poco de luz y tal. Y bueno, y recorte incluso, ¿no? Entonces así un poco cómo podéis con esta herramienta que es el Lightroom pues mejorar de manera increíble las fotografías, ¿no? De hecho, evidentemente necesitáis una cámara que sea más o menos buena. Aquí estáis viendo que esto es un teléfono, o sea, estamos diciendo que esto es un teléfono móvil bueno, que gracias a que dispara en RAW podemos editar fotografías, ¿no? Y bueno, este es un poco un paso súper rápido a Lightroom. Espero que os haya gustado. Un saludo. Chao.